Bienvenidos a Semiología Médica Kinésica. El tema que vamos a desarrollar es historia clínica. Soy la licenciada Ferrarasi y le doy la bienvenida a todos y todas. Para comenzar a interpretar el tema, podemos definir a la historia clínica como una narración que va a ser ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales, ya sean pasados y presentes, referidos a una persona, que surgen de la anamnesis, del examen físico y de la elaboración intelectual del médico y que permiten emitir un diagnóstico de salud o enfermedad. Tengamos en cuenta que va a haber muchas definiciones de historia clínica, pero como vemos en esta definición, hace alusión exclusivamente al personal médico. Nosotros, como licenciados en kinesiología y fisioterapia y otras profesiones del arte de curar, podemos decir que también hacemos historia clínica. De hecho, hacemos historia clínica. Por lo tanto, la podemos adaptar a la definición, ¿sí? Como que esta elaboración intelectual la hace el personal de salud. Cuando hablamos de que el diagnóstico o nos permite arribar o emitir un diagnóstico de salud o enfermedad, en el caso nuestro vamos a hacer un diagnóstico funcional de la persona, no vamos a llegar a un diagnóstico clínico. Entonces tengamos estos preceptos un poco en cuenta a la hora de definir qué es una historia clínica. La historia clínica, como nosotros recién dijimos, que si bien hay muchas definiciones, cuando tenemos que comprender que cuando las conceptualizamos, la historia clínica es un documento que es médico, que es científico, que es legal, que es económico y que es humano. ¿A qué nos referiremos cuando decimos que es un documento médico? La historia clínica se refiere, ¿sí?, como documento médico a las características de la enfermedad desde el punto de vista médico, ¿sí?, si bien hay una redundancia, como una descripción de hallazgos semiológicos que van a configurar síndromes. Estos van a llevar a medidas diagnósticas y terapéuticas implementadas. De la lectura que nosotros hagamos va a surgir con claridad el razonamiento que utilizó el médico, sin preconceptos ni desviaciones de lo que está realizando. El orden y la buena letra es importante a la hora de confeccionar una historia clínica cuando sean manuscritas y son aportes necesarios para la comprensión de un documento escrito. A su vez, la historia clínica es un documento científico debido a que la descripción de los hallazgos y de las manifestaciones evolutivas deben servir para mejorar el conocimiento de las enfermedades. La patología médica, como ciencia, surge de la síntesis de diferentes observaciones de la enfermedad referidas en una historia clínica. La historia clínica como un documento legal se refiere a que en efecto todos los datos que nosotros hayamos consignado en el documento pueden emplearse como testimonios de enfermedad y justificación de medidas diagnósticas y terapéuticas que van a estar implementadas, en el sentido de su adecuación a las normas de las buenas prácticas clínicas. La historia clínica, a su vez, es un documento económico, ya que el conjunto de medidas tomadas en el hacer, ¿sí?, de la profesión tiene un costo que deberá ser cancelado por la institución, la obra social o el paciente. Y a su vez la historia clínica es un documento humano, ya que debe reflejar la relación establecida entre el médico y el enfermo con el objetivo fundamental de la curación y el alivio de este último. Recordemos lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Podemos reemplazarlo por el profesional de la salud. Continuando con la estructura de la historia clínica, tenemos que saber que esta estructura está vertebrada sobre bases sólidas que van a hacer que sea más fácil
poder comprender cada una de sus partes. A su vez, las podemos ir desmembrando, como vamos a hacer ahora, para irlas explicando, y a su vez ustedes tienen que saber que hay, si bien el autor está tomando, Argente Álvarez está tomando este modelo, es un modelo básico donde está todo referenciado. Pero cuando nosotros nos encontramos con diferentes historias clínicas, podemos ver que a veces este orden va cambiando. En la cátedra utilizamos la historia clínica, el modelo del Hospital Nacional de Clínicas, que es el más usado para el estudio de semiología. Por lo tanto, si bien vamos a dar este modelo general para que ustedes comprendan cada una de estas partes, todo lo que involucra, después ustedes van a ver cuando estudien la historia clínica, que no siempre tiene el mismo orden. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles en nuestros conocimientos para poder adaptarnos a un modelo de historia clínica que utilice una institución donde estemos trabajando. Dicho esto, pasamos ahora a ver cómo está compuesta y qué juega, ¿sí?, en esta construcción de la historia clínica. Lo primero que vamos a encontrar que es la anamnesis. Y la podríamos definir a la anamnesis como una indagación que se realiza por medio de preguntas a un paciente para caracterizar la enfermedad y los antecedentes que él mismo trae. Argente Álvarez dice que es obligatorio que lo realice un médico, ya que constituye la base real, ¿sí?, de relación con el paciente. También la pueden encontrar la anamnesis denominada como interrogatorio, en donde el médico debe mantener una actitud de atención, ¿sí?, para captar todo lo que refiere el enfermo, es decir, todo lo que el paciente nos va a ir contando o que nosotros vayamos viendo. La anamnesis debe tener un orden, en especial se debe evitar realizar olvidos u omisiones, ¿sí?, por eso este orden que nos va a ir estructurando, y se lo debe escuchar al paciente con atención. Siempre es recomendable en el primer contacto que uno realice con un paciente que sea en un ambiente tranquilo, sin ruidos y con posibilidad de que no haya interrupciones en esta charla, en este diálogo que se va produciendo. Luego vamos a asignar lo que son los datos personales y ahora yo me remito a la filmina para que puedan ver lo que es los datos personales y toda la construcción que se debe realizar en los mismos. En este modelo que ustedes pueden ver, siempre tenemos que partir, ¿sí?, de la fecha actual, que es cuando el paciente ingresa a la consulta. Siempre una historia clínica se abre con la fecha. La fecha es muy importante si nosotros tenemos en cuenta lo que dijimos antes de la parte legal, ¿sí? Por eso es muy importante que esté consignada. A su vez, el apellido y nombre del paciente completos como figuran en el DNI, el número del DNI, si tiene cobertura social, ahí lo vamos a asignar y al número que tenga. El sexo, si masculino o femenino, es importante y sin prejuicios también hablar con el paciente y saber si es el sexo que tiene de nacimiento, porque recordemos que hay enfermedades que son predominantes más en un sexo que en el otro, por eso es un dato que lo debemos saber. La fecha de nacimiento, el estado civil, la ocupación y la profesión. Recordemos que ocupación y profesión son entidades diferentes. La ocupación es a lo que el paciente se dedica y la profesión es a lo que el paciente ha estudiado. Yo puedo ser ingeniera civil y tener una casa de indumentaria deportiva. Entonces, las enfermedades ocupacionales o profesionales van a ser diferentes de acuerdo a lo que yo ejerza, a lo que sea mi actividad diaria. El domicilio del paciente, el de residencia, el de procedencia y el domicilio actual. Uno hace referencia a donde nació el paciente, el otro a donde el paciente vive
normalmente y el otro en dónde está actualmente. Por ahí un paciente del interior que viene a la ciudad de Córdoba, entonces tenemos que saber dónde se está alojando, dónde se está hospedando para poder contactarnos con él. Y este apartado es muy importante que lo tengamos en cuenta si tenemos en relación con lo que son las enfermedades que se pueden producir en una región. Las enfermedades endémicas, por eso es importante saberlo, dónde nació el paciente y dónde vive normalmente este paciente. Un teléfono de contacto puede ser de él, de los familiares, la religión que tenga el paciente. Este apartado es importante tenerlo en cuenta por si es un paciente que tiene alguna religión que, por ejemplo, no permite transfusiones. Y el grupo sanguíneo también es importante saber. Esto es a lo que hace a los apartados, podríamos decir, más importante dentro de los datos personales que nos puede llegar a comentar el paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta que se le pueden agregar algunos otros, ¿sí? Como si es donante de órganos, si ustedes en la parte de sexo quieren hacer alguna otra aclaración, puede estar agregado. Depende del modelo de la institución, cómo lo tome. Nosotros nos guiamos en la asignatura por el modelo del Hospital Nacional de Clínicas, la versión que está modificada. Vuelvo a la filmina anterior. Continuando con lo que es el motivo de consulta o internación del paciente, tenemos que saber qué es la portada médica de toda historia clínica y que debe tener como finalidad que en pocas palabras se realice una orientación hacia un apartado o sistema que esté afectado y la evaluación del padecimiento que nos trae el paciente. En tal sentido, no se debe consignar diagnóstico, sino síntomas y signos y su cronología. Vale decir que como el paciente vaya relatando, nosotros con sus palabras lo vamos a escribir y lo vamos a poner entre comillas. Si el paciente refiere, como por ejemplo, tos, catarro y fiebre, nosotros como motivo de consulta vamos a poner eso. Si el paciente, por ejemplo, viene con el pedido de sesiones de kinesiología y fisioterapia, eso no lo vamos a tomar como motivo de consulta, ¿sí? Tenemos que indagar un poco más a ver cuál es lo real, la dolencia que tiene ese paciente, ¿sí? Para consignarla como motivo de consulta. En el tercer paso de esta anamnesis, vamos a ver la enfermedad actual y los antecedentes. Antes habíamos mencionado que el motivo de consulta debe ser preciso y concreto. Cuando nosotros estamos recabando datos de la enfermedad actual, acá se recomienda que la redacción sea precisa, que también tenga un orden cronológico, ¿sí? Desde que el paciente empezó a padecer lo que lo trae al consultorio, y comenzando por las primeras manifestaciones que comenzó. Acá sí es recomendable que nosotros nos podamos explayar, que le podamos repreguntar al paciente. Vamos a tomar notas y como recién habíamos dicho, en forma cronológica, lo tenemos que dejar que el paciente se exponga libremente, no lo debemos interrumpir, y que nos cuente los acontecimientos como él los ha vivido desde que empezó su padecimiento, ¿sí? su enfermedad o lo que lo trae al consultorio. Y luego se realiza un interrogatorio que va a estar dirigido con el fin de ordenar un poco y completar la exposición que el paciente nos fue realizando. En este apartado de la historia clínica, como recién dijimos, no hay que limitar las referencias del paciente a lo que son los signos y los síntomas, sino que se debe describir todo lo vinculado a la enfermedad y también agregar los médicos que lo atendieron u otros profesionales que los hayan atendido, qué medidas diagnósticas se realizaron, qué tratamientos se indicaron, si fueron cumplidos o no, el resultado y las modificaciones en la calidad de vida que provocó la enfermedad en esta persona. Algunas preguntas orientadoras
que se pueden realizar son, por ejemplo, cuándo comenzó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, qué tipo o qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron los síntomas. ¿Es la primera vez que se presentan estos síntomas? ¿Tuvo algo parecido antes? ¿A qué atribuye la enfermedad? ¿Sí? Son algunas de las preguntas que se pueden realizar al paciente para dirigir este interrogatorio que vamos realizando con respecto a lo que es el motivo de consulta. Recordemos que es importante que se cuente con un documento, ¿sí?, donde se testimonian las medidas diagnósticas y terapéuticas que fueron aplicadas con anterioridad para no repetir innecesariamente procedimientos que sean costosos o de escaso valor para el diagnóstico en este caso. Con lo que vamos a continuar es lo referido a los antecedentes personales. Cuando nosotros hablamos de antecedentes personales, podemos dividirlos en 4 grandes categorías: fisiológicos, patológicos, de medio y hábitos. Y en cada uno de ellos hay una enumeración también, ¿sí?, una clasificación de cuáles son, que ya los vamos a ir viendo. Dentro de estos antecedentes personales, el primero que vamos a ver son los antecedentes personales fisiológicos, en donde se indagará sobre aspectos relacionados con su nacimiento. Esto se refiere si fue un parto normal o patológico, el peso a nacer, el crecimiento y la maduración del paciente. A esto nos referimos con tipo de lactancia, el lenguaje, la marcha y la dentición, cómo, cuándo fue. En la mujer se va a consignar la edad de la menarca, el ritmo menstrual, la fecha de última menstruación, el comienzo de relaciones sexuales, los embarazos, los partos y la lactancia. En relación ahora a los antecedentes personales patológicos, ahí sí nos vamos a explayar un poco más. Dentro de lo que son antecedentes personales patológicos, siempre se debe tener presente, cuando se investigan, que el hombre tiende a olvidar los hechos desagradables de su pasado. De ahí la frase, como dice Argente Álvarez, todo tiempo pasado fue mejor. En general, porque no se recuerda lo malo, ¿sí? Por eso es importante, esto está sacado textual de como lo dice el autor, que seamos buenos indagadores del paciente y crear una confianza que al paciente le permita recordar ciertas cosas que fueron olvidadas. Y a su vez, para que como nosotros como profesionales evitemos, ¿sí?, en el interrogatorio alguna de estas omisiones, tener un orden, que son las enfermedades de la infancia, las enfermedades médicas, antecedentes alérgicos y antecedentes quirúrgicos o traumáticos. Dentro de lo que son las enfermedades de la infancia, vamos a hacer mención a algunas, después ustedes lo reforzarán con el estudio en el material. Podemos nombrar como por ejemplo la rubiola, la parotiditis, el sarampión, ¿sí?, que cada una va a tener su referencia, ¿sí?, de acuerdo a cuando haya sucedido. En las enfermedades médicas, cuando nosotros estamos realizando el interrogatorio para recabar estos antecedentes personales, también hay que ser muy minuciosos, porque hay algunas enfermedades que se produjeron hace ya un tiempo en el paciente y que pueden presentar signos y síntomas después de muchos años en otro órgano o en otro sistema. Entonces es importante a dónde vamos a dirigir y cómo vamos a dirigir este interrogatorio. Entre las enfermedades médicas tenemos que evaluarlos también por sistema. Tenemos las que pueden ser respiratorias, las cardiovasculares, las gastrointestinales, las que tengan algún problema neurológico, las endocrinometabólicas, las inmunohematológicas, las ginecológicas, ¿sí? Y de cada una de ellas
deberemos hacer, cuando el paciente lo refiera, un minucioso interrogatorio para ver de lo que ha padecido este paciente, que si hay algo, sí, que en la actualidad sea producto de ello. También debemos investigar si tiene antecedentes alérgicos o intolerancias, ya sea alimentarias, demás, o a fármacos. Estos antecedentes son especialmente importantes y en el caso de ser positivos deben resaltarse en la carátula de la historia clínica, que era lo que habíamos hablado cuando nombramos la portada de la historia clínica, y además se deberá preguntar sobre alergias inhalatorias y alimentarias, algún tipo de alergia cutánea y si realizó tratamientos de desensibilización. Y en cuanto a los antecedentes quirúrgicos y traumáticos, la más útil es preguntar al enfermo si alguna vez ha sido operado. En el caso de que sea positivo, se deberá preguntar hace cuánto, es decir, la fecha, si se acuerda en qué institución se lo realizó y cuál fue el cirujano tratante. Y de esta manera se podrá tener acceso a datos de interés que el enfermo puede ignorar o recordar. Además, vamos a interrogar y vamos a indagar sobre traumatismos, fracturas o pérdida de conciencia. A veces los pacientes se olvidan las cirugías que se le realizaron o le resta importancia a una cirugía que se le haya realizado en la infancia, por eso es importante que ya lo vamos a ir viendo a medida que la materia vaya evolucionando, de acuerdo a las cicatrices, poder identificar qué tipo de cirugía recibió un paciente. Continuando con la valoración, vamos a ver los antecedentes de medio. Los antecedentes de medio, ¿sí?, están vinculados con el medio ambiente, el medio familiar, laboral, social y cultural del paciente. Estos antecedentes pueden orientar hacia la presencia de patologías geográficas y relacionadas con el trabajo. También nos van a informar sobre el nivel educacional del enfermo, su entorno familiar y habitacional y sus medios de vida. Entonces, en este apartado, lo que vamos a averiguar, ¿sí?, lo que le vamos a preguntar al paciente es el lugar de nacimiento y posteriores lugares de residencia, que si ustedes recuerdan lo habíamos preguntado en forma parcial cuando estábamos elaborando la primera parte de la anamnesis. La casa o habitación en la que vive, el nivel de escolaridad, la ocupación, el núcleo familiar y si realizó el servicio militar de acuerdo a la edad del paciente y al lugar de origen, ¿sí? Porque esto es tenido en cuenta en diferentes países, apreciado de diferentes formas. En cuanto a los hábitos, podemos decir que son las costumbres de un individuo que pueden proporcionar información valiosa acerca de la personalidad y de las posibilidades de enfermar como consecuencia de ellas. Y se pueden investigar en un orden preestablecido, para evitar pasar por altos algunos datos de valor. Dentro de los antecedentes personales de hábitos vamos a consultar sobre la alimentación, algún tipo de intolerancia alimentaria y el apetito del paciente. También vamos a preguntar sobre la catarsis intestinal, la diuresis, el sueño, el hábito del sueño que tenga, si consume o no bebidas alcohólicas, ya sean fermentadas, destiladas o absínticas. Eso si comienza con alguna intolerancia o si tiene más consumo de una que otra, nos pueden referenciar a qué puede estar refiriéndose al padecimiento que trae, si consume infusiones, si consume tabaco, si consume drogas y medicamentos. Ahí debemos poner qué medicamentos consume, si tienen prescripción médica, cómo lo toma, cada cuánto lo toma y de hace cuánto tiempo, y los hábitos sexuales que el paciente tenga. Y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, a veces a los pacientes les es difícil recordar o pueden ser pacientes que directamente no tengan recuerdo de
de enfermedades en la familia, pero es muy importante que tratemos, a pesar de eso, de recabar información, de recabar datos de los antecedentes, de este tipo de antecedentes de los pacientes. Porque lo que se intenta es averiguar sobre enfermedades que puedan presentar, ya sea una transmisión genética, como pueden ser las enfermedades metabólicas, las neoplásicas o las cardiovasculares. También se preguntará sobre la edad de los padres y hermanos, ¿sí? Y la causa en la que fallecieron. Se tratará de construir y dibujar un esquema llamado genograma de la línea genealógica directa de los padres y de los hijos del enfermo, incluidos los hermanos y el cónyuge, ¿sí? Es necesario investigar siempre, en este caso, en línea directa y en los principales colaterales y enfermedades como, por ejemplo, diabetes, gota, tuberculosis, enfermedades hereditarias, neoplasias, arteriosclerosis, enfermedades coronarias, enfermedades alérgicas, hipertensión arterial, enfermedades del colágeno. Estos datos pueden ser de un gran valor para dilucidar una enfermedad actual que tenga el paciente que concurre a la consulta. Y el otro gran capítulo, ¿sí? El otro gran ítem de lo que es la historia clínica es el examen físico. Nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura cada uno de estos aparatos y sistemas cómo debe ser valorado. Vamos a hacer alguna referencia muy somera ahora, por ejemplo, a lo que nos referimos con impresión general. Es eso que obtenemos, ¿sí? Cuando lo primero que valoramos cuando lo estamos viendo al paciente. Por ejemplo, el nivel de conciencia, si está orientado en tiempo, espacio o persona, si está desorientado en tiempo, espacio o persona, la actitud o decúbito que tenga el paciente, el hábito constitucional, la fascie, el estado de nutrición, el estado de hidratación que tenga. Y luego vamos a ir valorando, ¿sí? El sistema tegumentario, ya lo vamos a ver que en la historia clínica del Hospital Nacional de Clínicas está como piel y fáneras, el sistema celular subcutáneo, el sistema linfático, el venoso superficial, el osteomioarticular, valoración de cabeza y cuello, tórax, aparato respiratorio, circulatorio, abdomen, aparato genital y sistema nervioso. ¿Qué es importante que tenemos en cuenta, ¿sí? Cuando realizamos el examen físico? Cuando nosotros realizamos el examen físico, si bien nosotros acá estamos nombrando todos los aparatos y sistemas que se pueden valorar, vamos a elegir el que valoraremos de acuerdo al motivo de consulta. Porque si es un paciente que el motivo de consulta es que estaba jugando al fútbol y se torció el tobillo, no vamos a realizar una valoración, por ejemplo, de abdomen, ¿sí? No sería oportuno de acuerdo al motivo de consulta, ni tampoco voy a hacer una valoración de todos los aparatos y sistemas cuando el motivo de consulta es netamente osteomioarticular. Ahora, si nosotros vemos que el paciente tuvo un esguince de tobillo por una pérdida de equilibrio que está relacionado con el sistema nervioso, ahí haremos una valoración del sistema nervioso y del sistema osteomioarticular en relación al motivo de consulta. Siempre el motivo de consulta va a ser el orientador a qué aparato o sistema debemos evaluar. Pero no se hace en ningún paciente la valoración de todos, salvo que sea algún trabajo de investigación o algún trabajo práctico que se dé desde la asignatura, no se hace una valoración completa, se hace la que está relacionado al motivo de consulta del paciente. Cuando hablamos del tercer apartado de esta historia clínica, tenemos el resumen semiológico, que está constituido por datos positivos de la anamnesis y del examen físico, y va a cumplir una doble finalidad. Por un lado, es una historia clínica abreviada de fácil y rápida lectura, y por el otro nos va a servir de base para las consideraciones diagnósticas. Cuando hablamos de consideraciones diagnósticas, en este apartado se fundamentan los síndromes clínicos que surgen de los signos y de los síntomas que fueron recogidos a través de la anamnesis y del examen físico.
Sobre la base de estos síndromes, luego se van a hacer disquisiciones sobre diagnósticos diferenciales y se realiza a uno o más diagnósticos presuntivos, ya sea anatómico, funcional o etiológico. Estos últimos orientan el plan terapéutico y los estudios complementarios necesarios para alcanzar el diagnóstico definitivo. ¿Qué es la evolución diaria? Esto es algo muy importante porque en la historia clínica no finaliza con el examen físico, ya que se debe observar la evolución clínica del paciente con posterioridad, por ejemplo, a su internación. Y se debe realizar en forma diaria, ¿sí? Y en ella se deben consignar datos que sean mensurables, ¿sí? Como puede ser la temperatura corporal, el peso, la diuresis, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y demás que quiera ser mensurado. Cambios que ha sufrido el paciente en el estado físico, el resultado de exámenes complementares que se realizan y la fundamentación de otros no previstos en el planteo inicial del tratamiento o de la valoración del paciente. Informe de las consultas realizadas a los especialistas, informes de diferentes tratamientos que se hayan instituido en el paciente, los resultados y las modificaciones y presentación de reacciones adversas que se hayan producido en el enfermo y una evolución general de la sintomatología que motivó la intervención del paciente o que aparece durante esta. Siempre es importante cuando nosotros hagamos la evolución diaria, a su vez que como abrimos la historia clínica, asignar fecha y firma y sello. Eso siempre tenganlo en cuenta. Y la epicrisis constituye el momento intelectivo, lo define Argente Álvarez, que es culminante de la historia clínica y se confecciona al momento del alta o del fallecimiento del paciente. En ella se van a consignar los datos del paciente, los antecedentes patológicos relevantes y signos, sintomatología que motivó la internación o el motivo, en este caso porque el paciente es un paciente internado, los diagnósticos diferenciales que se fueron planteando y los exámenes complementarios que se dieron y qué resultados se fueron obteniendo. Qué tratamientos se fueron instituyendo y qué resultados hubo con estos tratamientos, la evolución del enfermo, cómo estaba el momento de alta y qué diagnósticos o tratamientos quedaron pendientes o si es que se hubieran dado. Y por último, se debe poner el diagnóstico de alta y, si es posible, el criterio etiológico, anatomopatológico o funcional y el pronóstico del paciente. La terapéutica post-alta y el seguimiento del paciente. Eso se le entrega al paciente al momento del alta, por supuesto que queda en la historia clínica nuestra y eso se lo lleva el paciente. Y bueno, si el paciente falleció, se deja la constancia en la historia clínica y bueno, y se elabora el certificado de defunción y demás correspondiente. Bien, a continuación les voy a mostrar. Acá a la izquierda es el modelo de historia clínica del Hospital Nacional de Clínicas y dentro de los antecedentes personales nombra lo fisiológico, las inmunizaciones, vivienda y medio ambiente, sociales, psicosociales y socioeconómicos, los patológicos, los tóxicos medicamentosos, epidemiológicos, heredofamiliares, estudios preventivos que se hayan hecho o haya traído el paciente y alguna otra cosa que nosotros querramos explicar. Y acá a la derecha, en qué apartados del libro de Argente Álvarez están mencionados para que nosotros los podamos transferir si nos encontramos con este modelo de historia clínica. Fíjense lo importante de saber cómo los nombra Argente Álvarez para poder hacer esa transferencia a esta historia clínica o a cualquier otro modelo que ustedes sepan, porque el vocabulario es el mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar es la forma de presentarse. Cuando hablábamos de examen físico, también acá tiene otra distribución, lo que es la inspección general, el estado de conciencia, el decúbito, la actitud, la marcha, la fase, que lo habíamos hablado. Y acá tiene un apartado
especial, que es el de mediciones y controles. Nosotros eso ya lo vamos a ver en las clases que vienen, que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, el peso, la altura, talla, brazada o envergadura, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Esas son mediciones y controles que están puestas específicamente en el apartado de la historia clínica del Hospital Nacional de Clínicas. También vamos a valorar lo que son las pielifaneras, que lo habíamos dicho, tejido celular subcutáneo, el soma, la postura, marcha, y acá la antropometría estática y dinámica, que también eso lo vamos a aprender más adelante, y maniobras semiológicas específicas de acuerdo al motivo de consulta, ya sean de raquis, sacroilíaca, miembro superior y miembro inferior. Y luego tenemos lo que son los exámenes segmentarios, ya sea el de cabeza y cuello, del aparato respiratorio, de mamas, aparato cardiovascular, abdomen, genitourinario y nervioso. Fíjense que las semejanzas son las mismas, nada más que por ahí aparece alguna distribución que no es exactamente como la dice el autor, pero lo que se debe completar en cada apartado sí es lo mismo. También tenemos una lista de problemas que nosotros podemos encontrar en este paciente. Acá tenemos un listado de diagnóstico que también está en lo que plantea Argente Álvarez, nada más que con otro nombre, el estudio de métodos complementarios realizados y métodos complementarios solicitados porque tenemos que tener en cuenta la orientación médica fundamentalmente que tiene este modelo de historia clínica, entonces son las que nosotros, si fuéramos médicos, o las que el médico le solicitó al paciente, entonces van a ir ahí anotados. ¿Cuál fue el tratamiento inicial que se le dio al paciente? Las evoluciones diarias y la epicrisis. Como ustedes podrán ver, el modelo es prácticamente lo mismo, nada más que como les dije recién, la distribución a veces cambia un poco, no así la consistencia de lo que va a llevar cada uno de ellos en la mención que referenciamos nosotros. La bibliografía que utilicé para realizar esta clase está tomada de Argente Álvarez, de la página 47 a la 56, de la segunda edición, de la editorial médica Panamericana. Les voy a dejar a continuación el modelo de historia clínica para que lo descarguen y lo vayan estudiando porque lo vamos a utilizar durante el resto del año. Y a su vez les voy a dejar un video que habla del método clínico y el método científico. Es muy importante que lo vean porque hace referencia a cada uno de los pasos y cada uno de los pasos del método clínico, qué importancia tiene y qué es lo que vamos a obtener para llegar a un diagnóstico, sí, ya sea funcional, en nuestro caso acertado, y sino cómo deberemos construir nuevas hipótesis y para continuar valorando al enfermo. Les pido si los pueden ver, porque es importante para su comprensión y también, por supuesto, porque va a ser evaluado.